todos escuchamos, bien particular, se puso de moda el análisis de lo que está pasando con nuestro cobre. Tenemos en el estudio hoy día aquí, y les damos la bienvenida a todos ustedes a Entrevista Verdadera, el programa que hacemos todos los días desde la red, al profesor Gustavo Lagos. Él es magíster en Ingeniería en Minas, es profesor de la Universidad Católica y además, bueno, él se dedica a la economía de minerales y al medio ambiente en minería. Profesor Lagos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Mucho gusto estar aquí, Beatriz. Bueno, la frase a la que me refiero es del presidente ejecutivo de Codelco, que dijo que no hay un puto peso más. Sí. Soy textual en cómo lo dijo. A mí me gustaría saber qué esconde esa frase, porque no quiero decirle cuál es la lectura que hacemos, que es más o menos obvia. Si quiere, para todos los que no lo han escuchado, para que sepa que es textual, escuchémoslo antes y seguimos con la conversación con el profesor Lagos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es superar el presente solo con reducción de costos. Y aquí uno hace el papel del malo. No hay plata. No hay plata. Viejo, entiéndeme, no hay un puto peso. ¿Entiende? No tenemos cómo. Bueno, esto lo hacen en el marco de un seminario, lo dice de esta manera, como para llamar la atención. De hecho, se escuchan algunas risas atrás porque había público cuando lo señala, pero habla de reducción de costos y deja esto en claro. Por eso, más allá de la lectura, porque uno entiende la frase, que es como un chilenismo, sí. Profesor Lagos, yo le quiero preguntar por qué es lo que significa una frase como esta. Yo la leo como lo siguiente. Yo creo que el que haya dicho eso significa que la gente no cree lo que se dice. Los trabajadores no están creyendo que no hay plata. Y si no, ¿por qué remarcarlo tanto? Fíjese que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Es lo mismo, no hay plata. No hay plata, en Codelco por supuesto no hay plata. No hay plata para reajustes que sean distintos de la inflación. No hay plata. No voy a repetir lo que dijo Pizarro. Pero ¿por qué lo dice? Y de esa manera. Porque no le creen. Ahora, y él es el más creíble de todos, porque resulta que es más creíble que todo el resto de los dirigentes ejecutivos, es más creíble que los ministros. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene tiene una imagen, ¿no es cierto?, de ser un técnico bien derecho, decente, transparente dentro de todo, ¿no es cierto? Yo creo que él es una de las personas creíbles dentro de que se le respeta mucho por su calidad técnica. Entonces la pregunta es ¿por qué lo dijo? Porque no le creen, po. Porque no le creen a Landerreche, tampoco me creen a mí. Ahora, pasa eso de no creer cuando se dice no hay plata, claro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados en Chile a que, voy a ocupar la misma expresión, a que Codelco es una mina claro. De generar recursos. Claro, es una mina de generar recursos, históricamente ha sido eso, y yo creo que a la gente le cuesta mucho entender que en este momento está usando la cuenta de sobregiro. ¿Qué significa eso? Usar la cuenta de sobregiro. Que no tiene plata. Codelco está con el agua hasta aquí, para aquí. Están respirando. Pero cualquier cosa que pase, si llega a haber un equipo grande que falla, si llega a haber, desde luego, una huelga. Ya, eso mismo le voy a preguntar yo también. Si llega a haber, en fin, un terremoto que inhabilitara, digamos, alguna de las minas, ¿no? Pierde plata. Porque tiene que funcionar todo perfecto para que esté con el agua aquí. Entonces, vienen los trabajadores y piden un reajuste mayor que 0%. Porque tiene un problema. Yo creo que no estamos en tiempo, ¿no es cierto?, de pedir reajustes que sean mayores que la inflación. Profesor Lagos, estamos en tiempo de proteger el empleo. Ese es el tiempo. Hoy hay que proteger el empleo, no hay que pedir reajustes, hay que aguantarse 2 o 3 años. en la minería. En la minería y en el país también. Profesor Lagos, ¿qué significa que esté con el agua, usted dice, casi ahí al nivel de la respiración, digamos, con el agua al cuello? Lo que estoy diciendo. Sí, yo sé eso, pero sí. Proyectando lo que pasa con Codelco. Yo creo que la situación de Codelco es perfectamente salvable y Codelco va a salir adelante. Perdón, ¿es salvable porque por la variación que puede tener el precio del cobre en el futuro o haciendo modificaciones de cómo funciona la acuífera estatal? Ambas. Ya. Los proyectos estructurales, ¿no es cierto?, este ajuste de motor que tiene que hacer la empresa, significa que estos proyectos están escritos en papel. Y esos papeles tienen una promesa.
una promesa que se le ha mostrado al dueño, que es el ministro Hacienda. ¿Y cuál es esa promesa? Que hay una cierta rentabilidad, que hay un cierto número de profesionales y trabajadores, que hay un nivel salarial determinado y que, por supuesto, todos los procesos técnicos van a funcionar. Esa es la promesa. Si no se cumple esa promesa, no se puede, los proyectos estructurales no se pueden hacer. O sea, se lo pongo en otras palabras. Ya. Con los sueldos actuales que tiene Chuquicamata, que son los más altos de la corporación, ¿ya? No se puede hacer Chuquicamata subterráneo. Chuquicamata subterráneo está pensado para niveles salariales mucho menores, que corresponde a los trabajadores nuevos que se está contratando ahora. No a los contratos antiguos, los contratos antiguos son muy caros. ¿Quién puede pagar eso? A lo mejor algunas minas del mundo lo pueden pagar, pero ciertamente Chuquicamata no. Bueno, quería preguntarle algo de todo esto, para ir enmarcando también parte de la discusión. Cuando Nelson Pizarro hace esta declaración, de inmediato a través de las redes sociales apareció por transparencia este cuadro donde están los sueldos de los distintos ejecutivos de Codelco. Y son sueldos absolutamente escapados a lo que uno ve como realidad nacional, comparando con cualquier persona, digamos, salario mínimo, en fin. Yo no he visto ese cuadro. Se hablan de 430 millones de pesos anuales, algunos otros casos 350, en fin, haciendo un cálculo, hay algunos que ganan 22 millones de pesos líquidos mensuales, otros que ganan 20 y así. Entonces, claro, la gente decía, oye, ¿cómo que no hay un peso si se pagan estos sueldos? Leía también hoy día que los sueldos en Codelco a los ejecutivos son la mitad de los sueldos de los ejecutivos de las empresas mineras privadas. ¿Cuánto de todo esto es efectivo? ¿Cuánta margen de maniobra hay? No le puedo decir porque no conozco el cuadro, pero me llama mucho la atención la cifra. Me llama mucho la atención la cifra. ¿Porque la considera muy alta? Altísimo. Ya. Ahora, uno siempre, y yo le digo, uno siempre se pierde un poquito los sueldos de Codelco, son muy importantes. No me atrevo a decir, pero le puedo decir, sí, ya, que el presidente Codelco me dijo hace poco tiempo atrás que su sueldo era menor que el que ganaba en la universidad, como presidente Codelco. No estoy hablando de Pizarro, estoy hablando de Lanterreche. Ya. Y yo le creo, ¿por qué no le voy a creer? Sí. Ahora, este cuadro aparece por transparencia, que están todos los sueldos puestos de ministros, subsecretarios, en fin, que uno puede acceder y está en la explicación que había del cuadro en específico. Bueno, me llama la atención, me llama la atención porque hace pocos años atrás no eran esos sueldos, eran muchísimo menores, ¿ya? Eso me llama la atención. Igual esos sueldos son inferiores a los de los ejecutivos de empresas privadas. Ahora, eso es lo que se paga, y quiero entrar justamente a lo que usted decía, ¿es lo que se paga en minería del cobre en Chile? Perdón, ¿usted me dijo 420 millones o 420 mil dólares? No, 420 millones de pesos al año. Al año. Eso es mucha plata. Sí, no, estamos en millones de pesos. Incluso, había un cálculo una empresa privada del pago, mucha plata, a menos que sea el número uno. Sí, pero uno puede ganar más. Yo leí un comparativo también que hacían varios medios a propósito de la misma discusión, y decían que en Codelco se pagaron los ejecutivos la mitad de lo que podían pagar en los privados, en fin, o sea, en las otras empresas mineras. Por eso quería ir como al fondo de esto. Más allá de los ejecutivos, y uno lo conoce por cada vez que uno sigue, por ejemplo, las negociaciones colectivas de supervisores, de los trabajadores de Codelco de distintas áreas, en fin, y los sueldos son muy superiores a la media chilena. Entonces uno tiende a pensar siempre que los sueldos, las remuneraciones en una empresa como Codelco, en la empresa de la minería del cobre en general, están muy escapadas respecto a la del resto de los chilenos. Pero súper. Si un trabajador antiguo, el promedio del sueldo de los trabajadores de Chuqui que tienen contrato antiguo, el promedio es alrededor de 60 millones de pesos, costo empresa, anuales. ¿Y eso es sostenible? ¿Eso es parte de lo que tiene que cambiar? No es sostenible. Y es parte, a su juicio, de lo que tiene que cambiar, entre otras cosas, la minera para hacerse más sostenible en el tiempo, para poder estar a la altura del precio que se paga. No es la cantidad de plata que recibe el trabajador, es lo que le cuesta a la empresa, los beneficios de salud, educación, vivienda, etc. Exacto, no estamos hablando del sueldo anual. Más el sueldo, porque pueden decir que eso es una mentira. No, yo estoy hablando del costo de la empresa. Eso es 60 millones de pesos, que es más alto que el sueldo de los profesionales promedio en este país. ¿Ya?
¿Y cuánto de eso? Y ahí quiero entrar a algo que usted decía. Cuando hay un plan de ahorro para una empresa como Codelco para poder proyectarse, cuando tenga precio bajo del cobre, en fin, y tiene que hacer todos estos ajustes, ¿cuál es la posibilidad de hacer ajustes cuando es una empresa que es de un Estado? Y que se le asigna a lo mejor una fórmula, lo voy a plantear así, una forma de trabajo, una forma de instalarse que puede ser distinta a una empresa con una lógica privada, que pertenece a un, no sé, a un conglomerado comercial. Bueno, la lógica ciertamente que es distinta, porque si hay una huelga, por ejemplo, en Codelco, hay que mirarla totalmente distinto que una huelga en una empresa privada. Porque una huelga en una empresa privada está sacando en el fondo renta al dueño. En este caso el dueño del Estado, o sea, Exacto. somos todos nosotros. Exacto. Y por lo tanto nos está sacando renta a nosotros. Le digo más, la discusión sobre quién tiene la responsabilidad por no haber hecho el ajuste motor antes de ahora, hace años atrás, se salda de la siguiente manera: se le echa la culpa a los gobiernos, y la tienen, porque no le devolvieron la plata necesaria, no reinvirtieron lo necesario, ¿no es cierto?, en Codelco. ¿Y por qué no pasó eso? Entre otras, por varios motivos, pero entre otras cosas, porque los ministros de Hacienda tenían dudas respecto a la capacidad de Codelco de controlar justamente estos altos sueldos. Pero, solo para entender, la desconfianza del propio ministro de Hacienda respecto a una empresa que es del Estado. Pero por supuesto, sí. Digamos, las empresas son muy grandes, no es tan fácil controlarlas. Yo le digo, por supuesto. Uno de los grandes cuestionamientos que usted ve, hemos visto en la prensa recientemente, son justamente los altos costos de Codelco. Si se hubiesen tomado otras decisiones en el momento que estaban ganando más plata, ¿se podría haber evitado esta crisis tan extrema? ¿En qué momento tendría que haber sido eso? Mire, eso podría haber sido hace 10 años atrás o podría haber sido hace 5 años. Si se hubieran reinvertido como correspondía y como valía la pena hacerlo, porque había plata circulando, Codelco producía muchos excedentes, incluso habían excedentes para llevar ¿no es cierto?, al Fondo de Estabilización Económico-Social y el Fondo de Reserva de Pensiones. Los excedentes del cobre iban ahí, no se gastaba todo en el presupuesto, ¿no es cierto? Ese era el momento para que el Estado dijera: vamos a reinvertir, vamos a creer en esta empresa. ¿Por qué no ocurrió eso? Esa es la pregunta. Ahora, más allá de encontrar los culpables, tenemos que tomar ese ejemplo para sacar lecciones actuales. Porque si yo le digo lo siguiente, está en juego cuál va a ser el aporte del Estado a Codelco. Ya no sabemos cuánto va a ser este año. Hay una cierta cantidad comprometida para los 2 próximos años, ¿no es cierto?, pero no sabemos cuánto va a ser. Ahora, supóngase usted que hay una huelga. ¿Cómo va a mirar el ministro de Hacienda o el gobierno, ¿no es cierto?, el hecho de invertir en una empresa que está en problemas y que además los trabajadores no están de acuerdo con lo que se está haciendo? Es más difícil, ¿no es cierto? Ahora, profesor Lago, y mirando, yo sé que es difícil hacer esto como economía de ficción, pero hay personas que se dedican a estar estudiando permanentemente y proyectando el precio del cobre. ¿Vamos a volver a un precio distinto? Sí. ¿Se espera que sí? ¿En cuánto tiempo más? 2, 3 años más se supone. Hay bastante acuerdo que va a haber un déficit de oferta. O sea, no va a haber suficiente producción en el mundo porque ya los proyectos nuevos se están acabando. Entonces, obviamente que el precio va a subir. La pregunta es: ¿a cuánto? En eso no hay acuerdo. Yo pienso que va a ser un precio relativamente alto, pero ni comparado Yo quería preguntar. con lo que tuvimos hace 5 o 10 años. Exacto, como lo que se llamó el superciclo, que era como la... Ni comparado con eso. Ya. Ni comparado. Pero sí vamos a tener precio de $3, $3.50. Estoy en desacuerdo con aquellos que están planteando que el precio futuro va a ser más bajo. No puede ser más bajo. ¿Más bajo que lo que es ahora? Sí, en el futuro puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? No puede ser más bajo que $3. Ya. De largo plazo. Ya. Puede estar en torno a eso, de largo plazo. Son 20 años. ¿Ya? 20 años es lo que mira. Los proyectos se evalúan a 20 años. Usted dice: este proyecto de Chuquemare subterráneo tengo que ver cuánto le va a dar al fisco en los próximos 20 años. ¿Y cuál es el precio que toma a los 20 años? $2.80. $2.90. 20 años. Hay gente que dice que no, que el precio es menos.
Yo estoy en desacuerdo con esa gente. ¿Y por qué estoy en desacuerdo? Porque resulta que los proyectos de minería del cobre son cada día más difíciles. De hecho, son los más difíciles que hay en el mundo hoy en día. Más difíciles que los de oro, más difíciles que los de hierro y aluminio. ¿Por qué? Porque están más escondidos, porque cuesta acceder a ellos, están más lejos. Exactamente. Porque son masivos y porque el cobre es menos abundante, que el hierro y el aluminio son súper abundantes. Entre ambos son el tercero y el cuarto elemento más abundante de la corteza, ¿no? El cobre no, el cobre está muy por abajo. Profesor, tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir con esta conversación. Estamos conversando con un especialista en estos temas, es académico de la Universidad Católica, Gustavo Lagos. A la vuelta le vamos a preguntar si él mirara y dijera qué hay que hacer con Codelco para que el agua no le supere la nariz, digamos, por la figura que él empleaba. ¿Dónde pondría su atención en Codelco? Le vamos a preguntar también cuánto serviría cambiar la actual ley. Por ejemplo, los fondos de la ley reservada del cobre, que todavía se siguen cobrando y quedan emposados porque no están gastados por las Fuerzas Armadas. Y le vamos a preguntar además por el material que se llama grafeno y que señalan que es el reemplazo al futuro del cobre. Hacemos una pausa y volvemos. Verdadera. Seguimos conversando con el académico de la Universidad Católica, especialista en estos temas. Hablamos de la industria del cobre, el profesor Gustavo Lagos. Profesor, quedamos pendientes con varias cosas. Si usted tuviera que tomar o hacer un análisis de lo que hoy día debería, dónde poner su esfuerzo Codelco, ¿dónde lo pondría? Yo lo pondría en alcanzar un acuerdo con los trabajadores que significara pasar estos 2 o 3 años de estar apretado presupuesto, en que lo principal es mantener el empleo y no elevar... Saquemos esto adelante. Eso es una parte fundamental. Sin eso, yo no sé a dónde vamos a llegar. ¿Ya? Y el resto, bueno, el presidente ejecutivo lo ha mencionado, que es seguir luchando por los costos. Yo creo que hay que seguir luchando. Ahora, yo creo que la empresa va a pasar la prueba. Y yo creo que la plata para las inversiones va a salir de alguna parte. Yo espero que sea del Estado, porque el crecimiento de la deuda es muy grande. Ah, ya. O sea, como que siguiera Codelco pidiendo crédito y claro, que ya es muy grande. Ya. Es grande no en absoluto. Ya. No es un absoluto lo grande. Es muy grande en relación a las utilidades actuales, que son cero. Sí, exactamente, como ese punto, el comparativo. Ahora, ¿cuánto puede aportar el Ministerio de Hacienda? Yo sé que usted no tiene la respuesta, en el sentido de que el propio ministro de Hacienda también dice que, bueno, ¿cómo lo reflejan? Porque también nosotros estamos en un momento súper apretado. Súper apretado. Y el mismo gobierno no le ha contestado a Codelco si cuánto le va a poner y si le va a poner lo que Codelco está pidiendo. No, yo le puedo decir lo siguiente. Si el gobierno les diera los 800 millones de dólares, Codelco, que es lo que solicitó, estarían ok para funcionar por lo menos un año más. Ya. Pero eso no es una respuesta que haya llegado a Codelco todavía. No ha llegado, que yo sepa. Hasta lo último que leí, no. Claro, no ha llegado. Y por lo tanto hay muchas dudas. Pero eso no está destinado a aumentar los sueldos. Esos 800 millones no son para aumentar los sueldos, es para invertir. Es para hacer el cambio, o sea, ¿no es cierto?, la recalibración del motor, el ajuste motor. Sí, o sea, para funcionar. Claro. De nuevo, hay que convencer cada vez que uno habla de estas grandes cantidades de plata, los trabajadores creen que hay mucha plata. No hay plata. Yo no voy a repetir lo que dijo Pizarro. Pero queda claro con lo que dijo, dice usted. Queda claro lo que dijo. Profesor Lagos, ¿hay algún tipo de idea que usted crea que se instala a propósito de este momento de Codelco como para privatizar Codelco? ¿Tiene algún espacio para evaluar algo como eso? No, ninguno. O sea, los chilenos se oponen muy mayoritariamente, 80%, 75%, a privatizar Codelco. Eso lo sé yo porque nosotros hacemos el minero barómetro todos los años, con Mori. ¿Ya? Entre la Católica y Mori. Pero además sería, perdón, yo soy ley en esto, pero sería dispararse los pies, ¿o no? Si es una riqueza constante para el Estado, claro, independiente de lo que está pasando ahora, privatizarlo... Sí, lo que pasa es que, Beatriz, lo que pasa es que las empresas estatales de los países en desarrollo tienen todo el mismo problema, y es que los estados no invierten en ellas.
Se llevan todos los excedentes. Yo le voy a decir lo mismo, se los llevan porque aprovechan de hacer cosas, qué sé yo, claro. y no invierten. Esto no es nuevo, esto es una cosa súper conocida. Le puedo dar muchos ejemplos. Entonces, obviamente que puede salir adelante y vamos a tener que cambiar ese comportamiento. Ahora, privatizar. Primero, no están dadas las condiciones políticas. El país no estaría de acuerdo. Me han preguntado mucho, bueno, pero ¿en qué condiciones puede estar de acuerdo? Yo le voy a decir cuáles son esas condiciones. Que Codelco realmente se tenga que achicar porque no tiene plata para invertir. ¿Ya? Entonces ahí recién van a creer todo lo que estamos diciendo ahora. Y que ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Hemos dicho esto hasta el cansancio. Pero el mensaje no se entiende. El no hay plata. Profesor Lagos, ¿cuánto le beneficiaría a Codelco? Por lo mismo que estamos diciendo, que tiene que ver con esta reinversión para hacerlo más competitivo, para ir a la cabeza, por ejemplo, los avances tecnológicos, en fin. El cambiar la ley y que no tenga Codelco que alimentar este pozo grande de la ley reservada del cobre. Sí, eso es muy loable. Pero déjeme decirle que soy lo más incrédulo y escéptico de que eso vaya a pasar, porque hace 25 años que lo estamos discutiendo. Sí. De hecho, había proyectos de ley y no pasa nada. Entonces, cuando empiezan a discutir esto, a mí me da una lata profunda. ¿Por qué? Porque dice esto no es realista. Esto no es verdad, no es verdad, si no ha sido verdad, y todo el mundo discute que es muy mal. Ahora, si y todo pasara, sí que le serviría. Por supuesto. Se lo reinvirtieran, digamos. Pero por supuesto, claro que es muy importante. Muy importante, porque lo que hace el Estado es que le saca las ventas totales de Codelco. Entonces, la empresa ni siquiera puede llegar a tener utilidades, porque ya antes le sacaron un pedazo. Imagínense cómo queda ante las entidades crediticias, ante las entidades que analizan esto. O sea, aparte de las plata, complejiza todo mucho más. Complejiza más porque es una empresa que sin esto podría elevarse mucho más rápidamente. Y quería, antes de terminar, porque ya avanzó el tiempo, profesor Lagos, hay una serie de artículos, y se veían hace poco incluso, y cada cierto tiempo se ponen en relevancia respecto a este componente nuevo que se llama grafeno, y que algunos señalan que es el cobre del futuro, que es mejor conductor y que podría venir a reemplazarlo. ¿Cuáles son los análisis de usted como académico respecto a este producto? No tengo mucho análisis, pero sí he pensado, por supuesto, sobre el tema, sobre este y otros problemas anteriores que han sido similares. Es una amenaza, primero. No sabemos a qué segmentos del mercado podría afectar en el mediano plazo. ¿Ya? Pero es muy posible que afecte a algunos segmentos del mercado. Perdón, cuando habla de mediano plazo, ¿son cuántos años? 15 años, 20 años. A lo mejor antes. O sea, aquí hay una lección muy importante que aprender. El cobre no es eterno para Chile. A lo mejor en el futuro no va a costar tanto. Esa es una posibilidad cierta de que baje de precio si hay un sustituto. ¿Ya? Entonces hay que explotarlo rápido. Chile tiene que hacer uso de sus recursos naturales, en el caso del cobre, rápido, porque no tenemos ninguna garantía, ninguna seguridad de que en el futuro tenga un mercado tan interesante como el de ahora. La gente me dice, pero ¿cómo va a tener un mercado interesante si el precio está muy bajo? Sí, pero va a subir, porque el precio del cobre es cíclico. Y en 3, 4 años más va a estar alto. Y va a estar alto por 3 o 4 años siguientes. Y después va a bajar de nuevo. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. No, eso no es novedad. Profesor, y antes que se me vaya el tiempo, ¿qué pasa con la tecnología y Codelco? ¿Cuánto Codelco puede ir a la cabeza de los avances tecnológicos para una mejor producción, para exportar con más riqueza? En fin, lo que uno mira en distancia de cómo avanza el mundo a propósito de estas empresas de punta. Yo creo que se ha avanzado. Ya. Pero el avance en Chile es mucho más lento del que uno quisiera. Porque tiene que ver con las culturas, tiene que ver con la historia, ¿no es cierto? Con nuestra capacidad de innovar y llevar esas innovaciones al mercado. No lo hacemos muy bien en Chile. En Chile hacemos otras cosas bien, ¿ya? Pero eso no lo hacemos bien. Y eso hay que aprenderlo. Entonces no hay que esperar que los resultados de la mayor innovación vengan al tiro. Van a venir, claro, pero van a venir un tiempo más. Y no porque no vengan un tiempo más hay que dejar de hacer esfuerzo ahora. Hay que ser persistente.
¿Y pero fallamos en eso? los resultados van a llegar. ¿Ah? ¿Y fallamos en eso en Codelco, por ejemplo? No, yo creo que el Estado ha sido muy poco persistente, porque fíjese que se creó el Consejo Nacional de Innovación, el gobierno de Ricardo Lagos. Tuvo una política. Después vino el gobierno de la presidenta Bachelet, que mantuvo la política, pero más o menos, porque la cambió un poco. Después vino el gobierno de Piñera, la cambió completamente. Y ahora de nuevo el gobierno de la Bachelet, y de nuevo se cambió. Entonces yo digo, esto es imposible. Aquí necesitamos una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos, ¿no es cierto?, con una línea clara, con un pensamiento estratégico. Y a lo mejor lo que se está haciendo ahora es lo correcto, pero ¿de qué sirve que sea correcto si el próximo gobierno lo va a cambiar? Profesor, sí, lo entiendo perfecto. Profesor Gustavo Lagos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, mucho gusto. Que le vaya muy bien. Nosotros vamos